favor al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Recuerden que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Pero de igual manera es un libro también que después de que el Señor llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob para formar un pueblo, este pueblo comenzó bien, pero hubieron momentos en la vida donde empezó a decaer espiritualmente y empezaron a alejarse de la voluntad de Dios. Y cuando Isaías, estamos hablando más o menos unos 2000 años después, o 1500 años, más o menos 2500 años después, el Señor empezó a formar este pueblo, levanta a este profeta con un mensaje muy específico, y es que la nación de Israel no era lo que lo que Dios siempre soñó que fuese. Y eso pasa también con nuestra vida. Dios tiene un sueño, Dios tiene un propósito. En el caminar de la vida, entonces, no somos lo que Dios desea que nosotros seamos. Entonces, en ese contexto, lea conmigo lo que dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado y que nuestra vida, Señor, sea bendecida, y que podamos, Señor, entrar en la dimensión que tú quieres y poder aceptar, Señor, los propósitos eternos de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por aquellas situaciones difíciles, por aquellos problemas, Señor, que algunas veces queremos que desaparezcan inmediatamente, pero no nos hemos dado cuenta que esas dificultades forman parte de un proceso de perfeccionamiento para nuestra vida y que son necesarios, y tú sabrás cuándo has de quitar esa prueba, Señor. Pero una cosa es cierta, que a través de ellas se están convirtiendo en instrumentos de perfección para nuestra vida. Y por eso, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que todavía, Señor, tú no has quitado de nuestra vida, porque esas nos ayudan, Señor, a cumplir el propósito eterno. En Cristo Jesús te pido que una vez más, Señor, nos ministres por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. El nombre Jacob es un nombre que significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Todos sabemos la historia de este hombre, ¿no? Era su hermano gemelo llamado Esaú, y cuando su hermano Esaú es el primero que sale del vientre de su madre, curiosamente él venía agarrándole el calcañar a su hermano. De ahí que entonces el nombre de Jacob. Entonces y vemos desde ese momento cómo son cosas misteriosas que nosotros no podemos comprender hasta este momento, pero había un deseo en ese niño, algo muy interesante, pero a lo largo de la vida de Jacob, Dios se le reveló por el hambre espiritual que él tenía de ser un siervo, un siervo de Dios. La primogenitura, a la cual pues él optó de una manera fraudulenta, pero él quería ser realmente un siervo de Dios, lo que su hermano rechazó. Por eso que vemos en la palabra de Dios que el Señor, al ver esa disposición de Jacob de querer ser un siervo, y tenía hambre de ser un instrumento en las manos de Dios, de ahí que vemos más adelante en su vida que Dios le cambió su nombre, un nombre que tenía una connotación negativa, como lo hemos leído. Ahora le pone el nombre Israel, que significa el que lucha con Dios, el que lucha por una bendición de Dios. Entonces Dios vio esa hambre que él tenía. Dios mira el buen propósito que usted y yo tenemos, hermanos. Hay cosas que no hemos podido llegar a realizar en nuestra vida, aún dentro del perfecto plan de Dios, pero Dios mira, hermano, el hambre, el deseo, el propósito que hay detrás de nuestra vida. Por eso que vemos en la vida por ejemplo, del gran rey David,
que fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque los propósitos que él tenía eran propósitos nobles, las intenciones del alma. De ahí que cuando Jacob tiene ese encuentro con el Señor en aquella batalla con el ángel, el nombre que le puso al lugar donde tuvo esa batalla, donde él le decía, no te dejaré hasta que tú no me bendigas, le pone por nombre Peniel, que significa el rostro de Dios, para que él no se le olvidara. Hermano, ¿cómo quisiéramos cada uno de nosotros tener un encuentro tan poderoso con el Señor, que Jacob en este caso le llamó a ese lugar el rostro de Dios? O sea, el poder tener realmente una clara evidencia de una manifestación tan grande del poder de Dios que quedó marcado para siempre. De ahí que entonces la nación hebrea adopta el nombre de Jacob como el nombre de la nación hasta el día de hoy, Israel. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué tipo de violencia se está refiriendo? No está refiriendo a la violencia que nosotros conocemos, sino a aquellos que tienen hambre por las cosas de Dios. Entonces, ese buen propósito que había en el corazón de Jacob y que también se empezó a desarrollar en la nación de Israel a lo largo de los siglos, pero hubieron momentos en la vida donde se descuidaron. En otras palabras, se convirtió en una nación pródiga, como sucede también con muchos cristianos hoy en día, que tienen buenos propósitos, pero en el camino se va torciendo las cosas. Porque no es que Dios quiera eso, sino que nosotros no hemos aprendido a caminar por fe. Y por eso Dios, hermanos, siempre como Padre va a estar vigilando nuestra vida. Y para poder ser lo que Él quiere que nosotros seamos, nosotros necesitamos, hermanos, aceptar ser formados por Dios. Ese es el tema del mensaje en esta hora. Aceptemos ser formados por Dios. Por eso Dios le dice aquí a esta nación, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, usted y yo somos nueva creación en Cristo Jesús. Él es nuestro creador. Él nos formó a ustedes y a mí, física y espiritualmente, le pertenecemos a Dios. Hemos nacido de nuevo. Pero dice, y formador tuyo, oh Israel. No solamente debemos de aceptar que Dios es el que nos ha creado, pero es el que nos está formando. Para eso, entonces, es necesario la disciplina. Algunas veces nosotros tenemos una mala percepción acerca de esta palabra, la identificamos por nuestro propio contexto quizás familiar como castigo. Pero quiero decirles que la palabra disciplina en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento implica enseñanza. O sea que la disciplina significa traer una enseñanza a nuestra vida, una corrección. Entonces la necesidad de ser formados bajo la disciplina de Dios es importantísimo. Para eso necesitamos varias cosas. Necesitamos comprender. Ahora, ¿qué cosas necesitamos comprender? Necesito comprender que el orgullo algunas veces en nuestra vida, hermano, nos ha realmente engañado. Creemos que no necesito ser formado. ¿Por qué? Porque ya llegué a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ya nos creemos personas maduras, sencillamente por la edad. Pero quiero decirles una cosa, que la edad cronológica no necesariamente significa madurez espiritual. Los años que tenemos en la vida cristiana o de conversión no significan necesariamente que somos maduros espiritualmente. De ahí que entonces yo necesito, primero, comprender que si hay una especie de perfeccionismo personal, no es otra cosa que orgullo, y eso se convierte en un elemento de resistencia para ser formado. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo no necesito ser enseñado, entonces, hermano, eso va a impedir y me va a hacer que camine por 40 años en mi propio desierto como el pueblo de Israel, hasta que comprendió, hasta que entendió que necesitaban ser enseñados. De ahí que entonces el propósito de la disciplina es separar lo dañino de nuestra vida. El propósito de la disciplina no es destruir, el propósito es separar aquellas cosas que no
no nos conviene. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes, por cuestiones de salud o por dieta, a algunos les encanta la leche totalmente descremada, ¿no? Entonces, a mí no. A mí no. Pero algunos dicen, no, yo por cuestión de salud. Ahora, pero para poder separar la crema, ¿okay?, o la grasa de la leche, pues necesita someterse a a un proceso. Y entonces una centrifugadora. Entonces, donde empieza a dar vuelta, entonces empieza a separar lo que es la grasa, ¿okay?, de lo que es en sí la leche. Entonces, y es de la misma manera, hermanos, el Señor algunas veces nos mete, digamos, en un proceso donde empieza entonces a separarse lo que es del alma, lo que es carnal y lo que es espiritual. Y vemos a la nación de Israel momentos donde Dios tuvo que disciplinarlo con ese propósito. Por eso que debemos nosotros de comprender la voluntad de Dios en ese proceso, cuando dice en Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, oiga bien esto, yo te restauraré y delante de mí estarás, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quiero llamar vuestra atención a esta frase, a esta oración, si entresacares lo precioso de lo vil. Pero para poder sacar aquellas cosas que son viles de lo que es precioso de nuestra vida, yo necesito entonces entender que algunas veces Dios permite algunas enseñanzas o algunas disciplinas para comprender qué me conviene y qué no me conviene. Entonces yo tengo que entresacar, es decir, tengo que sacarlo. ¿Y cómo lo podemos sacar? En primer lugar, al darme cuenta que aquello no está dentro de la voluntad de Dios, entonces tengo que aceptar que esa es la voluntad de Dios, es decir, Señor, aunque mi carne no quiera, está bien, Señor, renuncio a esto. Puede ser, por ejemplo, algunos malos hábitos, malos pensamientos, malas actitudes, cosas que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y forman parte de nuestra personalidad, pero no es la voluntad de Dios. Vemos, por ejemplo, en el caso de uno de los discípulos, a los cuales Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, porque eran violentos, ¿no? Eran personas que andaban, querían destruir a ciudades enteras como Elías, ¿no? Entonces les puso, pero vemos más adelante a uno de esos que le llamó Boanerges, que se le conoce como el apóstol del amor, que es a Juan. Juan no era realmente en esa etapa lo que un día fue. Antes era una persona violenta, era una persona vengativa, una persona que tenía unos sentimientos bastante fuertes en esa área. Sin embargo, llegó a ser un apóstol que cuando escribe sus epístolas dice, hijitos amados. Qué lindo, ¿no? Y empieza a hablar del amor, pero yo necesito ver esas cosas que no están conforme al carácter de Cristo, que tengo que quitarlo, y algunas veces Dios va a permitir algunas áreas o más bien disciplinas para que se cumpla el sueño de Dios para con nuestra vida, porque Dios tiene un sueño, hermanos, es de manifestarse a través de nosotros para poder bendecir a las naciones. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecir? Oiga esto, naciones a través de ustedes. Entonces no solo es impacto para nuestra vida, para la estabilidad nuestra, sino que eso que Dios haga en nosotros, oiga bien esto, quiero que sueñe un poquito más. Lo que Dios haga en usted es para impactar no solamente su familia, sino impactar naciones enteras. Por eso el Señor le dijo a Abraham, mira desde el lugar donde está, pero lo llamó a él. Abraham no era una persona perfecta cuando Dios lo llamó, y en el camino él aceptó las correcciones que Dios quería hacer en él, de tal manera que vino a ser padre de multitudes, pero le mostró una visión enorme. Quiero que, hermanos, veamos esto, que cuando Jesús llama a 12 discípulos, no eran personas perfectas, sino que personas que estaban en proceso de formación, y los que aceptaron la corrección fueron personas que impactaron. El único que no aceptó fue Judas, se perdió porque no quiso aceptar la corrección por parte del Señor. Pero ahora vemos en los demás
que llegaron y a ser de impacto. Alguien diría, pero están pocas personas que llegan a ser. Claro, hermano, cuando Dios hace algo en una persona, Dios le va a usar de una manera grande para muchas, para ser de bendición a muchas vidas. De ahí que entonces vemos acá, hermanos, en el capítulo 42, que es en el contexto de este versículo que hemos leído, vemos dos grandes obstáculos que necesitan ser removidos. Lea conmigo, por favor, en el capítulo 42, versículo 18 al 20. Dice así: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Oye, ¿a qué siervo se está refiriendo? Al siervo que menciona el capítulo 43, versículo 1. ¿Quién es su siervo? Jacob. ¿Okay? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, cuando menciona aquí, dice ciegos mirad y sordos oíd, ¿a qué se está refiriendo? A la falta de discernimiento espiritual. Nosotros no podemos ser formados, no podemos crecer y avanzar si primero no se me abren mis ojos. Cuando dice ciegos mirad, en otras palabras, falta de discernimiento. Este es el primer gran obstáculo en el cual nos impide para poder, digamos, entrar en esa voluntad preciosa de Dios. Y la otra palabra, sordos oíd, o sea, falto de entendimiento. La falta de discernimiento espiritual y la falta de entendimiento son cosas, hermanos, que son grandes obstáculos y que algunas veces nosotros no las vemos. Estamos viendo otro tipo de dificultades, problemas, estamos enfocados en qué cosa, en problemas financieros, en problemas, digamos, los sociales, problemas nacionales, mundiales, otro tipo de cosas. Está en nuestro corazón, nuestra mente encajonada en todo eso. Sin embargo, no nos damos cuenta que algunas veces somos ciegos y también sordos. No podemos discernir la voluntad de Dios y entender lo que es bueno y lo que es malo, y no podemos entender lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces ese obstáculo tiene que ser removido, y las consecuencias de tener estos dos grandes obstáculos no lo vamos a estudiar en detalle, pero a partir del versículo 22 en adelante dice: mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárcel, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Lo que vemos aquí, en primer lugar, es que una persona con estos dos obstáculos son personas que son servidores inútiles. Segundo, son personas que dice es un pueblo saqueado, se está refiriendo a despojados de sus bendiciones, o sea, personas a quien el diablo le roba con mucha facilidad lo que Dios le ha puesto en sus manos. Pisoteados, ¿qué significa? Humillados por el enemigo. Atrapados en caverna, ¿qué significa? Esclavizados. Además dice puestos por despojo, en otras palabras, vulnerables a todo ataque y no hay quien diga restituir, o sea, faltos de una mano amiga. ¿Por qué? Por estos dos grandes obstáculos. Entonces, ¿por qué entonces de todo esto? ¿Por qué sucede todas estas cosas en nuestra vida? Hermanos, es por no dejarnos formar por la disciplina de Dios. Yo sé que si nos sentimos cansados de que somos un pueblo saqueado, en otras palabras, se pierden las bendiciones y no somos siervos útiles también, que somos pisoteados, es decir, que el enemigo nos humilla una y otra vez, estamos atrapados o esclavizados en esas cavernas, somos puestos por despojo, es decir, que somos tan vulnerables a los ataques externos y faltos de una mano amiga porque no hay quien diga restituir. Entonces, hermanos, si ya nos cansamos de pasar ese proceso y estamos viendo esta situación en nuestra vida, entonces esto me ayuda a reflexionar y es aceptar la disciplina o la corrección de Dios para evitar todo esto.
problema es que nosotros, hermanos, nos resistimos. Y está bien que oremos por Señor, que nos quite estos problemas. Los ponemos en las manos de Él. Señor, arranca esto de mí. Yo no quiero sufrir esto. Pero la pregunta es, ¿será porque estamos pidiendo por las consecuencias que hemos mencionado, que menciona aquí del versículo 19 en adelante? Y esas son las cosas que nos abaten. Y no estamos pidiendo que Dios quite nuestra ceguera espiritual y nuestra sordera espiritual. En otras palabras, no estamos conscientes de la falta de discernimiento espiritual y no estamos conscientes de la falta de entendimiento espiritual. Nos enfocamos más por los efectos y no por las causas. Entonces, cuando yo entiendo que, por ejemplo, yo no comprendo la voluntad de Dios, no entiendo lo que Dios quiere para mi vida, además de eso, no puedo ver lo que Dios quiere para mi vida, en mi nación, lo que quiere para el mundo. No tengo discernimiento espiritual. Con facilidad me equivoco y creo que lo blanco es negro y lo negro es blanco. Si esos son los problemas, entonces ahí tengo que enfocarme y decir, Señor, ahora entiendo que las cosas que me han venido, como soy un pueblo saqueado, pisoteado, atrapado en cavernas, puesto por despojo, y no hay quien diga restituir. Si eso me está pasando es porque hay un problema la cual tengo que atender. Ahora entiendo por qué de la disciplina, porque Dios me quiere formar, me quiere ayudar. Y una de las cosas que Dios va a hacer en esa formación a través de la disciplina es producir una de las virtudes que normalmente no queremos, y es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, sencillamente es docilidad. La mansedumbre es dejarse dirigir o moldear por Dios. Los griegos tenían esta palabra cuando se referían a un caballo que había sido, un caballo chúcaro, que había sido domado. Entonces se le llamaba a ese caballo que era manso. Entonces, eso tiene que ver con la voluntad. El problema es que nosotros, perdonen, lo digo por mí, no lo digo por ustedes, somos chúcaros. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos mansos. Manso no significa menso, ¿okay? No significa ignorante. Manso significa ser una persona que se deja enseñar. Manso significa una persona que se deja dirigir. Por eso Moisés fue el hombre más manso en la tierra en su tiempo. ¿Por qué? Porque era un hombre que dejó toda su prepotencia, su orgullo, lo dejó a un lado en el proceso de 40 años en el desierto, para que luego él aceptara, ¿qué cosa? La dirección de Dios. Dios le decía, muévete acá, haz esto aquí. Todo era un hombre sumiso. Aceptó ser enseñado por Dios y dirigido por Dios. Entonces, esto es una de las grandes virtudes, hermanos, que la disciplina de Dios nos quiere llevar. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad no son sinónimos. La mansedumbre tiene que ver más con la voluntad y la humildad con la mente. Entonces, cuando entendemos, hermanos, que la mansedumbre es algo que Dios desea, que en otras palabras, que seamos barro en sus manos. Y para eso tiene que haber un grande proceso. ¿Por qué? Porque mi orgullo se resiste. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la nación de Israel? El orgullo lo llevó a ¿qué cosa? A un proceso de disciplina. Lo mejor es esto. Abandonemos toda prepotencia, abandonemos toda soberbia, quitémonos todo aquello que nos impida, hermanos, que Dios haga una tarea preciosa. Aquello que está en nosotros, que yo soy, que yo puedo, que yo conozco, que yo esto y lo demás, olvidémonos de eso. ¿Para qué seguir, hermanos, con este autoengaño que lo único que va a hacer es prolongar el proceso disciplinario? Lo mejor es, Señor, me pongo en parvularia para que me enseñe, Señor. Aquí estoy como un párvulo, hágase conmigo, como dijo la Virgen María, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Y eso lo aprendió en el día de su conversión. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, hay 4 actitudes
importantes, o más bien 3 actitudes importantes para que nosotros colaboremos en esa formación. ¿Qué debo yo de poner para que Dios haga esta tarea? En primer lugar, renunciar al temor. En el versículo 1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel. Oye lo primero que le dice: no temas. Y las razones por qué no debemos de temer es porque yo te redimí. En otras palabras, porque sos salvo. Si usted y yo somos salvos en Cristo, entonces si el problema más grande ya fue resuelto y ya no vamos a condenación, gloria a Dios, ¿no? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres. En otras palabras, tengo ahora una nueva identidad. No solo eso, sino que le pertenezco a Dios. Entonces, además de eso, dice el versículo 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. O sea, me está diciendo que Dios me va a asistir providencialmente. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando Dios nos dice no temas, o sea, yo te redimí, en otras palabras, yo te he salvado. Y mi plan lo voy a llevar a feliz término. Lo que dice la Biblia: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios ya tiene todo esto asegurado para usted y para mí, entonces en el camino yo no tengo que tener temor, porque ya estoy seguro de mi salvación en Cristo Jesús. Somos salvos, ¿sí o no? Entonces, si ya tenemos la salvación en Cristo, y Dios entonces me dice: hijo, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego, pero te digo, no te van a destruir las pruebas que van a venir. ¿Por qué razón? Mira el versículo 3, que otras razones da. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto daré por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, oiga esto, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Por qué no debo de temer? Porque somos de gran estima a los ojos de Dios. Pero es que mi papá y mi mamá, diría alguien, no me amó. Es que mi esposa no me ama, mi esposo tampoco. Es que mis hijos, es que mi suegra, hermano, es que la gente solo me busca para dañarme. ¿Qué importa eso, hermano? Pero ¿qué dice Dios de usted? Quiero que en este momento el nombre Jacob cámbielo por su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor dice: a mis ojos fuiste de gran estima. Eso es para usted. Entonces, acepte cuál es la valoración que Dios le está dando. Que primero, porque lo ha rescatado, le va a dar su asistencia en las pruebas. Él estará con usted en todo momento, en el fuego y en las aguas. Además de eso, le dice: tú eres de gran estima para mí. Fuiste honorable, daré naciones por tu vida. No solo eso, sino que Dios va a restituir también todo aquello que se ha perdido. Versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Traed de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Por supuesto, este pasaje es un pasaje profético con respecto a la nación de Israel. Pero lo que está diciendo es que todos los hijos que habían sido esparcidos, el Señor los va a recoger. Quiero decirle que si por A o B razón ha habido una dispersión de lo que Dios le ha dado, Dios lo va a recoger. En otras palabras, si por A o B razón el matrimonio no está marchando bien, usted dice: no sé cómo esto lo puedo resolver, Dios se va a encargar de unir esos corazones. Va a traer el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres a los hijos. Dios va a traer de lejos aquello, hermano, que fue esparcido por las malas decisiones suyas y mías, por aquellas cosas que, hermano, por nuestra inmadurez cometimos errores. Pero si yo acepto la disciplina de Dios, digo: Señor, quiero que tú me formes. Ahora, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Entonces
Dios se encargará, y por eso dice, no temas. O sea, lo que tú perdiste, yo te lo voy a restituir. Dios es bueno. Por eso hay que renunciar al temor. ¿Está dispuesto a renunciar al temor en el nombre de Jesús ahora? Dice, no temas. En otras palabras, es algo que yo debo de sacar de mi mente, porque hay razones contundentes por la cual no temer. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor calmó el viento y la tempestad? Y Jesús le hizo una pregunta: ¿por qué temes? La lógica dice, pero si estoy en una tormenta. Es que no hay por qué temer, porque Jesús está en la barca con nosotros. Es el creador del cielo y la tierra. Era imposible que la barca se hundiera, porque ahí estaba el que hizo las leyes de la naturaleza. ¿Por qué temes? Entonces no hay, hermano, razones para darle espacio al temor. Dentro de unos momentos vamos a orar y vamos a decir a Dios: Señor, en tu nombre voy a renunciar al temor, porque no tiene lógica el temor. En segundo lugar, tengo que aceptar el ser un instrumento de Dios. En el versículo 8 dice: sacad, dice, al pueblo ciego. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a Jacob. Ahora lo está usando, ¿para qué? Como un instrumento, como un maestro. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Le está diciendo entonces: ahora te vas a convertir en un instrumento de bendición para los demás. Entonces yo tengo que también entonces aceptar ese proyecto de Dios. En el proceso de la disciplina no solamente es que arrancar algo que está mal, sino que nos coloquemos en aquello que Dios siempre quiso que nosotros fuésemos. Hay padres que siempre han tenido sueños sobre sus hijos, sobre la educación, sobre otras áreas de su vida empresarial o ministerial, cualquier cosa. Dios siempre tiene un sueño para con usted y conmigo. Y el Señor va a limpiarnos, a perfeccionarlo con el propósito de ser instrumentos en sus manos. ¿Está de acuerdo usted con esto? De hacer un instrumento. Pero ¿cómo? No, a mí no me pregunte. Dios lo va a hacer. Solamente dígale: heme aquí, Señor. Yo no sé en qué área tú me quieres usar, pero me da miedo. No tenga miedo. Acepte qué es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que sea impacto para quienes, como dice aquí, para los ciegos, para los sordos. Dice: sacar al pueblo ciego. En otras palabras, tú antes no tenías discernimiento espiritual. Tú antes no tenías tampoco, eras sordo espiritual, no entendías mi palabra. Ahora te voy a llamar para que abras los ojos a los ciegos y los oídos sordos sean abiertos de aquellas almas. Instrumento de Dios en la oficina, en la empresa, donde quiera que usted se mueva. El Señor quiere que usted abra los ojos y usted diga: sí, Señor, aquí estoy no para ganar un salario, estoy aquí para sacar los ciegos a la libertad, a la luz, y a los que están en tinieblas a tu presencia. Y en tercer lugar, tengo, hermanos, que renunciar a los recuerdos de la culpabilidad. Alguien dijo que la culpa es la hermana del pecado, porque cuando alguien cae en pecado, inmediatamente la culpa va a la par. Es el dedo acusador, mañana, tarde y noche. Pero en el proceso de la formación de nuestra vida, Jesús primero nos ha cambiado nuestra vida. Ya no somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Pero, hermanos, hay cosas que están en nosotros, que ya no son, oiga bien esto, no son tanto acusaciones del diablo o de las personas, sino que nosotros no hemos borrado de nuestro corazón las cosas pasadas, que nos duelen, que nos dañan. Entonces, vea lo que dice el versículo 18 al 20. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad
para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermoso, ¿no? Estamos hablando que en el versículo 1 dice, yo soy tu formador, yo te voy a llevar hasta este punto. Pero dice acá, no os acordéis de las cosas pasadas. La palabra remitir, cuando Jesús habla de la remisión del pecado, significa despedir. Como cuando alguien, por ejemplo, tiene que tomar una decisión en su negocio, en su empresa, que tiene que despedir a alguien. Entonces, remitir es eso, sacar, despedir el pecado. Y si Dios, en el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y por la fe en su sangre hemos recibido el perdón, en ese momento hubo una remisión. Entonces, si ya en el corazón de Dios ya hay una remisión, la pregunta es, ¿por qué yo todavía sigo conservando esos recuerdos? Como que si Dios no me hubiese perdonado. Por eso dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria. Vea esto, cuando dice, no os acordéis de las cosas pasadas, yo tengo que tener una disciplina mental, en este sentido, de no estar escarbando. Si yo ya pedí perdón a Dios por aquello, ¿por qué tengo entonces yo que vivir bajo una culpabilidad que ya no la tengo porque ya fui perdonado? Ya ha habido una sentencia donde he sido, por parte de Dios, absuelto de culpa, he sido justificado, y dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Traer a memoria, eso significa ir al baúl de los recuerdos. Pero dices, pero Señor, pero si esto ya tú me lo perdonas, ¿para qué esté trayendo usted cosas que ya Dios le perdonó? A traerlo a memoria. Esas cosas hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque esas me estorban, porque yo tengo ahora una nueva identidad y en el libro de la vida está mi nombre escrito y ya todos mis pecados fueron expiados por parte del Señor. Entonces, ahora, si Dios nos ha creado para ser su pueblo, ¿por qué no colaboramos con Él en el proceso de la formación? Así como un alumno, un maestro puede dar una enseñanza y tener buena intención, pero el alumno tiene que cooperar. En este caso, el alumno es usted y soy yo. Renunciar al temor, disponerme a ser un instrumento de bendición, aunque yo no sé a dónde, cómo y cuándo, pero instrumento de bendición para todo. Y en tercer lugar, renunciar a los recuerdos de culpabilidad. ¿Está dispuesto a hacerlo? Ore conmigo, buen pastor. Venimos delante de ti en esta hora. Mira, Señor, cuántos, Señor, en esta hora han estado, mi Dios, en una, se han quedado sentados en una banca donde creen que ya no van a formar parte de un equipo donde tú los vas a tomar en cuenta, Señor, y algunos han sido eliminados, autoeliminados por su propia conciencia culpable. Señor, pero cuando tú ya perdonaste, ya hiciste, Señor, una remisión del pecado. Señor, en este día, gracias te damos. Y hermanos, diga ahí conmigo, Señor, te doy gracias por la disciplina. Gracias porque tus propósitos para conmigo es formarme, Señor. Pero en este momento reconozco, Señor, que tengo dos grandes obstáculos: falta de discernimiento espiritual y falta de entendimiento. Te pido, Señor, que abra, Señor, mi entendimiento. Señor, para ello acepto tu disciplina, para que aquellas cosas que no son tuyas, Señor, yo las pueda, Señor, abandonar y darme cuenta de lo que tengo que renunciar y no permitir más eso en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, en tu nombre, no en mi fuerza, renuncio al temor. En tu nombre dispongo mi corazón, Señor, a aceptar, Señor, que sea un instrumento de bendición para otras personas y a la vez, Señor, en tu nombre renuncio a estar trayendo a memoria, Señor, las cosas que tú ya me perdonaste, Señor. Ahora mismo, Señor, acepto entonces, Señor, el privilegio que tú me has dado, Señor, de ser un instrumento en tus lindas manos, como sucedió con la nación de Israel. Te alabo y te bendigo, Señor. Padre mío, bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno de mis hermanos, no solo los que están aquí, sino aquellos que nos escuchan, donde quiera que estén. Padre, en el nombre de Jesús,
Aceptamos, Señor, el ser formados por ti para cumplir los propósitos eternos. Bendice a cada uno, Señor, en el lugar donde se encuentra. Ahora mismo, Señor, abrázalos, Señor, que sientan el poder de tu amor, que sientan, Señor, que están, Señor, en el centro de tu voluntad. Padre mío, levanta, Señor, el ánimo y el gozo de aquellos, Señor, que están decaídos. Rompe, Señor, todas aquellas cosas que están ahí estorbándoles. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de acusación, Señor, todas esas cosas, Señor, que han estado de una o de otra manera, Señor, impidiendo que algunos, Señor, se desarrollen por estar trayendo a memoria las cosas que tú ya les perdonaste, Señor. Ahora mismo, Señor, se ha cortado para siempre, y que acepten por gracia el ser, el Señor, escogido, elegidos por ti para servirte, Señor, en tus lindos propósitos. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.